Hola, en este video presentaremos el contenido de la unidad 2 de Lógica 1, que incluye qué es el concepto, la naturaleza y función del concepto, las propiedades del concepto, relaciones y operaciones entre conceptos, la formación y definición del concepto. A continuación, mis compañeras explicarán dichos temas. Mi nombre es Jimena y explicaré el primer tema, que consiste en ¿qué es el concepto? El concepto es la unidad más básica de toda forma de conocimiento humano, construcciones o autoproyecciones mentales, por medio de las cuales comprendemos las experiencias. Estas construcciones surgen por medio de la integración en clases o categorías, que agrupan nuestros nuevos conocimientos y nuestras nuevas experiencias con los conocimientos y experiencias almacenados en la memoria. A lo largo de la historia, algunos autores han definido el concepto. Por ejemplo, Gutiérrez, que lo definió como la representación de un objeto sin afirmar ni negar nada de él, mientras que otros autores como Suárez y Álvarez decían que un concepto es una forma del pensamiento que consiste en la representación de un conjunto de objetos por medio de sus características definitorias, gracias a las cuales podemos reconocerlos y distinguirlos de los demás. Mi nombre es Leslie y vengo a explicarles el tema de la naturaleza y función del concepto. Origen de los conceptos. La mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de tres fases o procesos: la percepción o sensibilidad, la abstracción y la generalización. Los datos que forman la esencia son características que permanecen sin cambio en las cosas, datos que son indispensables para representar al objeto y distinguirlo de otros. El concepto no refiere a los objetos de manera particular, lo hace de modo abstracto, sin denotar su individualidad. Una clase representa el conjunto de cosas que comparten entre sí las mismas características y viceversa. Un individuo pertenece a una clase si posee las características definidas por las clases, mientras que la sensibilidad permite captar los objetos. La abstracción aprende su esencia. Características esenciales y accidentales. El conjunto de características esenciales constituye el contenido y permite la comprensión de cada concepto, con lo que se distingue de cualquier otro. En el contenido de cada concepto debemos distinguir dos tipos de características o notas. Las notas o características accidentales son las que pueden existir pero no son necesarias para obtener el concepto. Mi nombre es Damiana y vengo a presentarles el siguiente tema: las propiedades del concepto. La comprensión y la extensión del concepto. La comprensión del concepto consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son características del objeto, características de un objeto. La extensión del concepto es la clase, conjunto o número de individuos a los que se les aplica dicho concepto. Tipos de conceptos. Existen tres tipos de conceptos, que son conceptos genéricos o supraordenados. Un concepto es genérico respecto de otro cuando tiene mayor contenido o cuando lo incluye en su extensión. Conceptos específicos subordinados. Un concepto es subordinado respecto a otro si queda incluido en la extensión de otro. Conceptos coordinados son los conceptos que tienen la misma extensión y pertenecen a la misma especie. Hola, mi nombre es Jocelyn y yo voy a hablar sobre relaciones y operaciones entre conceptos. Los conceptos no son entidades aisladas en nuestra mente, pues siempre se relacionan con otros conceptos. Llamamos predicación al modo que relacionamos unos conceptos de otros. Como primer subtema tenemos la agrupación en clases o géneros de los conceptos. Las relaciones que se establecen entre los conceptos se llaman predicados esenciales y son género, que es el concepto que abarca las especies que tienen algo en común. Especie es el concepto que agrupa a individuos que tienen la misma esencia. Y diferencia específica, que es un concepto cuya nota esencial distingue a las especies de un mismo género. Y están las predicables no esenciales.
La propiedad o lo propio es un concepto que al ser predicado de un sujeto alude a una nota que para este es exclusiva. Accidente es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para el sujeto de la posición. Como segundo subtema están las operaciones conceptuadoras, clasificación y división. En la clasificación está que es la operación que alude y agrupa en clases a los individuos que comparten características comunes, que consiste en descomponer un todo en sus partes. En tercer tema está mapas conceptuales. Los mapas conceptuales en su estrategia permiten organizar y representar diferentes conceptos y sus relaciones. Cartografía conceptual es una estrategia de construcción y de comunicación de conceptos y tiene 7 ejes para construir conceptos. Y el eje nacional que da una aproximación al concepto estableciendo su definición y origen. Y el eje categorial se describe la clase general de conceptos dentro del concepto en cuestión. El eje diferenciación se establecen una o varias preposiciones en las cuales se muestra la diferencia entre el concepto en cuestión y otros similares. El eje de ejemplificación se describen proposiciones que ejemplifican el concepto en casos específicos. Eje de caracterización se describen las características esenciales del concepto. Eje de subdivisión se construyen las clases en que se clasifica y se divide el concepto. Eje de vinculación se establecen las relaciones del concepto con otros. Mi nombre es Julissa y explicaré el siguiente tema, la definición y la formación de concepto. Este tema se divide en subtemas. Unos de ellos son procesos básicos del pensamiento. Los procesos básicos del pensamiento son procesos mentales que permiten la formación y la transformación de conceptos. Los procesos básicos que debe seguir son observación, descripción, comparación, relación e identificación de características esenciales. El segundo subtema es definición de concepto. Los conceptos son la base de la definición, al igual que otras operaciones. ¿Cómo se clasifican y la definición? Para definirse se requiere el nombre de la clase y expresar una afirmación o juicio las características esenciales. El tercer subtema es procedimiento para formar conceptos. La abstracción de las características al separar mediante variables las semejanzas y diferencias para luego compararlas y relacionarlas hasta identificar las notas esenciales que caractericen el objeto. El cuarto subtema es definición como una hipótesis. La hipótesis es la afirmación, juicio o enunciado que hacemos al relacionar las características de los objetos y formar una definición.